casos, pero en una forma bien superficial. Hay una estructura que opera en nuestro país por un salvadoreño que vive mucho tiempo en Guatemala, que desde 1975, Rafael Domínguez, tiene toda una red de movimientos raros, considerado allá por el 75 el primer padrino de Centroamérica. Ese es Coqui Cimeri Safie, Jorge Alberto Cimeri Safie, un hombre que ahorita purga una pena de 12 años en Guatemala. En el 2005 lo capturaron, va para 12 años, supuestamente sale en el 2017, pero por buena conducta parece ser que ya sale por afuera. Pero de ese personaje, que pregunten la sociedad, que pregunten las policías, está relacionado con la bodega San Jorge, porque parece ser que es uno de los dueños de la bodega San Jorge, donde años atrás, que por cierto lleva su mismo nombre, se llama Jorge Alberto Cimeri Safie, salvadoreño. ¿Tiene relación con el joven Safie capturado también hace un par de días? Tendría que tener, posiblemente. Es más, los medios le pusieron mucho énfasis al pobre Félix Garride, que es el familiar del fiscal. A mí me preocuparía que el fiscal Félix Garride Safie fuera pariente de Jorge Antonio Cimeri Safie, porque desde el 75, es considerado el único padrino en Centroamérica. ¿Y qué opinión le merece cómo se ha tratado el caso de este joven Safie? Porque para muchos incluso debió haberse ido a un juzgado especializado y no a un tribunal común. Hay una gran cantidad de anomalías que a uno le entristecen cuando se tocan fibras cercanas al poder, y eso es malo. Eso es malo. Como no mencionar quiénes están detrás del cartel de Cali, como no mencionar quiénes eran los testaferros o los tesoreros del cartel de Cali, donde familia salvadoreña estaba involucrada, el señor Óscar Cuevas Gamboa y sus hijos Óscar Cuevas Cepeda y Eduardo Fernando Cuevas Cepeda, hijos de Óscar Cuevas Gamboa, hermanos de Hugo Cuevas Gamboa, salvadoreños. Todos estos que yo te menciono son salvadoreños, son hijos de doña Margarita Gamboa, que es una gran educadora y poeta salvadoreña porque es nacido en nuestro país, y su madre es salvadoreña. Entonces, cuando uno ve que El Salvador está en las grandes ligas y que en el cartel del Valle del Norte en México también están metidos gente salvadoreña o ligada con familias salvadoreñas, eso preocupa, Rafael. ¿Hasta dónde las investigaciones van a entrar? ¿Hasta dónde el problema de la corrupción va a suceder? Fíjate que hace unos días me llamó la atención que en Guatemala corrían informaciones relacionadas a la muerte de los diputados salvadoreños. Allá asesinaron a un teniente coronel Giovanni Pacay Paredes, un experto en inteligencia y en temas de narcotráfico, pero también mataron a un investigador, Edwin Rolandes Paredes Güey. Dicen que fue contratado por un partido para investigar el caso de los diputados. Pero yo pregunto, ¿cómo un partido puede contratar a un investigador paralelo cuando ahí está la policía, la fiscalía, la FBI y todo eso? Y los dos están muertos. Uno se pregunta, ¿cuál fue el móvil? ¿Qué sucedió en realidad alrededor de esas muertes? Nuestro país, Rafa, tú sabes, como salvadoreño, es un país dado a los cuentos, a las cuentos de colonia, de barrio, así como la carreta chillona, la ciguanaba. A mí me cuenta la gente, una vez me contó una persona, yo no lo creo, pues, que si yo sabía algo de un cargamento de drogas que se le fue robado a unos narcos. Mire, no puede ser robado, porque no creo que los narcos se roben entre ellos, ¿verdad? Y si son narcos que se roban entre ellos, tiene que tener mucho poder, porque la policía no roba, la policía incauta, decomisa. Que fíjense que una vez se perdió una droga, ¿verdad? Y que parece ser que después la negociaron con Guatemala y México, porque ellos eran los dueños. Y pidieron un pisto para dejarla pasar, teniendo ya pagado el derecho de paso, porque los narcos tienen controlado toda Centroamérica, al grado que yo te voy a mencionar aquí el último informe del Departamento de Estado, que preocupa, por cierto, donde dice, el último informe del Departamento de Estado dice que por el Pacífico salvadoreño pasa el 90% de la droga que viene de Colombia. Ya no el 69% como que yo te dije en la última entrevista que tuve contigo, no, el 90% de la droga colombiana pasa por aquí. Hablábamos bueno, el fiscal Safie metió la llamada de Adolfo Torres y Carlos Silva en el tema del narcotráfico al decir que era una vendetta de los perrones. Sí. ¿Esto cómo hay que entenderlo? Porque es muy delicado el tema. Quisiera terminar con esto de la carreta chillona y de la ciguanaba, porque aquí hay un montón de murmuras y comentarios. Pues dicen que se perdió una lancha, que por cierto el centro de monitoreo avisó que venían 3 lanchas sospechosas.
Una era una lancha camaronera, que en realidad la descartaron las noticias. Otra parece que alguien se fue, y una que ya no era. La cosa es que dicen que se clavaron un cargamento, y que después le sacaron pisto a los dueños de los cargamentos en Guatemala. Y que estos pagaron el dinero, y después que les pagaron les pidieron más, entonces se enojaron y les dijeron devuélvanos el pisto, y como no lo hicieron, se van a arrepentir. Al grado de que comienza todo. Yo desconozco eso, no lo creo incluso. Es más, me dijeron, ese Montaña 3 que se mencionaba, me dijo, esa es una persona que vive en una colonia, urbanización o residencial Montaña, etapa 3, que por ahí viene. No, le dije, el Montaña 3 es el Chapín, no, ese es el Chapín, me dijo. Pero son cosas que quedan en la incertidumbre. Y yo me acuerdo una vez que Félix mencionó que habían ubicado Montaña 3 allá por Ciudad Merlió. Pero ya no se dijo más, en un teléfono fijo. Entonces son situaciones que preocupan. Preocupan también cuando uno mira a don Robert Blau de la embajada, como encargado de negocios, que es el jefe de la CIA, y uno le pregunta, ¿por qué la CIA, que están interesados en las escuchas telefónicas, por qué no han investigado qué oficina paralela a qué estuvo escuchando las comunicaciones del centro de monitoreo, e incluso los teléfonos de varios diplomáticos? Es grave. Es más, parece que la embajada ubicó una oficina que quedaba ahí por el Boulevard La Orden de Malta, cerca de la embajada, en un apartamento, en un condominio, en un cuartito. Pero ya no se dijo nada. Se menciona que el Departamento de Estado tiene una oficina salvadoreña considerada una organización terrorista. Hay un grupo de gente que anda jugando a James Bond que es peligroso. Entonces, cuando uno mira todo ese tipo de situaciones graves, no se investigan a profundidad. En Guatemala se contrata a este señor Edwin Rolando Paredes Guay. Allá dicen los chapines que fue contratado por un partido para investigar en una forma paralela. Matan a Pacay Paredes, ligados a esta investigación. Y han matado una gran cantidad de gente. Y todos relacionados a investigadores antidrogas, los capturados son los mismos. Uno se preocupa el nivel de impunidad que hay aquí. Ayer me estuve desayunando y fue una gran sorpresa y una gran alegría ver el embajador William Walker, que está en nuestro país, que por cierto mencionó que el 1 de junio cumple años. Mis felicidades, ex embajador. Pero yo me acuerdo cuando William Walker andaba aquí, no se andaba peleando con un comandante Sonsonate, un cargamento de cocaína de barra ciega, ¿po? ¿Y qué hace un embajador de Estados Unidos peleando en un cargamento de coca? Y que por cierto las seguridades se discutieron, estas se sacaron a relucir las armas. El militar fue retirado, fue mandado de agregado de defensa argentina, que creo que causó baja. Un coronel muy amigo. Entonces usted cree que... Entonces yo pregunto, como dice Eugenio Derbez, pregúnteme, ¿qué es lo que está pasando en El Salvador? ¿Qué impunidad existe en materia de narcotráfico? ¿Por qué no se investiga a profundidad? Si desde el 94 el cartel de Cali ha penetrado en El Salvador y se han lavado 50 millones de dólares semanales. Si por El Salvador pasan más de 900 toneladas de coca, si se sacan bombas de 500 libras de una base militar, si se presta Ilopango para la operación Irán-Contras, cambio de cocaína por armas. Yo pregunto, hombre, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que militares de alto de baja estén ahorita con los carteles? ¿Y cómo es posible que la estructura de Coqui Cimeri Zafie, hasta el día de hoy, considerado el primer padrino de Centroamérica, ha sido tocada? ¿Cree que esta es una muestra de lo que ya ha penetrado? Es decir, el caso, la oferta de Torres en estas estructuras ofrecidas por dinero para sacar a alguien de la envergadura de Carlos Silva, que está relacionada al crimen de los diputados en Guatemala. ¿Esto es una muestra de lo que ya penetró en el país? Mira, en el caso del Chele Torres y el Silva y el Coena y la crisis que están viviendo, con el perdón de la colonia de color, esa es una merienda de negros, ¿no? Yo no sé qué es lo que es de cierto y qué es lo que es de chambre. Una autoridad dice que no hay delito, el otro pide pisto, por $500,000 se van los dos, brother. Yo no sé qué pensar ahí, pues o sea, son cosas que uno como un vulgar terrenal, pues uno solo observa y se persina. ¿Se persina por qué? Porque así como van las cosas en México y en Guatemala y en El Salvador, van a comenzar a chocar los narcocarteles en nuestro país y van a comenzar a golpearse, porque ya los carteles han perdido poder de paso.